en el libro de Esther los capítulos que corresponden a los siguientes dos, y mañana acabaremos con el 9 y el 10 de Esther. El 10 es muy breve, pero el 9 es bastante extenso. Así que hoy vamos a ver los capítulos 7 y 8 de este libro. Hoy corresponde a los 7 y 8 y mañana acabaremos con el 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Sí, para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió al rey Asuero y le dijo a la reina Esther: ¿Quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo al rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que le había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Vino luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, dice, y si yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedat agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Silván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y los selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia,
para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Constantemente en las noticias que escuchamos se oye sobre celebridades, personalidades, que se descubre algo de su vida. Generalmente tiene que ver con el sexo o con cierta adicción que hay en su vida y que a partir de entonces es el objeto de todo tipo de comentarios. Pero sin llegar realmente a estos extremos, todos tenemos secretos, cosas que guardamos y ocultamos en nuestra vida y que nuestro mayor temor es que fuera conocido. Y Esther no era una excepción. Esther guardaba realmente algo oculto delante de todos los que le rodeaban. Apenas a lo mejor alguno de los eunucos podía intuir algo de lo que era el secreto que Esther guardaba. Y su secreto era que era judía. No había muchos indicativos que pudieran mostrarlo. Aparentemente no seguía nada de la dieta judía, no vemos que celebrara las fiestas y tampoco imaginamos que siguiera las oraciones de los judíos. No era externamente o visiblemente claramente evidente el carácter judío de Esther. Ella además mantenía esto oculto por indicativo, como sabemos desde el principio, así comienza el libro de Mardoqueo. Él le había dado las indicaciones para que no se le ocurriera abrir la boca con semejante secreto. Y ella, sin embargo, se encuentra así, en este harén del rey, por su cara bonita, pero detrás está en su mente maquiniqueando constantemente, pensando y argumentando qué manera podría encontrar algo en favor de su pueblo, como Mardoqueo vimos que le había pedido. Y en ese momento vemos como cada uno de nosotros, ¿no?, que los temores y los miedos se multiplican. Y no hay mayores temores y miedos que los males imaginados, porque los conocidos están ahí delante de nosotros cada día, pero los que tememos que en el futuro nos aguarden y que todavía no conocemos, pero que pensamos en su posibilidad, son mayores aún. Y desde luego lo que pensaba que Esther estaba en juego si se descubría su secreto era mucho, como dijimos. En primer lugar, no había forma humanamente posible en la cual el rey podía volverse atrás de su edicto por el coste que esto suponía. Más o menos era como la mitad de los tributos, de todo un año, lo que le había ofrecido a Asuero a cambio de esto. En segundo lugar, vemos también que era muy importante, como dijimos, la honra, el honor. Lo que era la imagen, diríamos hoy, del político, del gobernante, que hace que cualquier cosa que amenace esto sea considerado el mayor peligro que podían tener. Pero luego sabemos que estos jerarcas orientales tenían también un carácter caprichoso, eran muy impredecibles. Hay una historia en Heródoto acerca del gobernante de Lidia que había pedido a Asuero, a este mismo monarca, que librara al mayor de sus 5 hijos del servicio militar. Él había apoyado una campaña contra Grecia, contra Atenas, y a cambio le pedía que le eximiera, ¿no?, al hijo mayor de participar en el combate. Bueno, la respuesta impredecible y muy característica de Asuero fue cortar al hijo en 2 pedazos, ¿no?, y hacer de ello una completa carnicería. O sea, era un hombre con el que no se podía jugar. Los cuadros que tenemos en Persépolis, la capital del imperio, nos muestran, juntamente con todos estos sirvientes y ministros, alguien con un enorme hacha que está juntamente al lado del rey. Era alguien temible.
Era alguien que no podías realmente entrar, como hemos dicho, ni siquiera a su presencia, y desde luego lo hacías temblando, no sabías cuál iba a ser su reacción. Por lo tanto, podemos imaginar lo que para esta joven judía Esther significaba semejante misión. Era imposible. Sencillamente le superaba en todos los sentidos. ¿Cómo iba a acercarse ante semejante monarca y hacerle tal petición? La gran sorpresa que hemos visto luego en nuestro texto, en el siguiente capítulo, es que finalmente, cuando revela y descubre su condición judía, no pasa nada. No se nos dice ni que tuviera una particular animadversión, Asuero, contra los judíos, a diferencia de Amán, que sí se dice desde el principio que odiaba a los judíos por su origen amalecita y de Ageo, pero vemos que el caso de Asuero, él no tenía ninguna animadversión. ¿Quién sabe? En estos ISIS, ¿no?, que tantas veces nos preguntamos en la vida, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera identificado su carácter judío? A lo mejor hasta Mardoqueo hubiera sido ascendido, a lo mejor hubiera tenido un lugar. El pueblo judío no estaba discriminado en muchos de estos imperios paganos. Sabemos como en Egipto, ¿no?, que podían llegar incluso a tener posiciones muy importantes, ¿no? No sabemos lo que la historia hubiera desvelado si realmente no se hubiera mantenido este secreto. Pero como en toda la vida, los ISIS son hipotéticos. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cuál hubiera sido nuestra vida? ¿Qué diferente hubiera sido si estuviéramos con otra persona, en otro lugar, hiciéramos otra cosa? Son preguntas hipotéticas. Las tenemos, claro. Y cuando más nos hacemos mayores, cada vez más nos preguntamos qué hubiera sido de diferente nuestra vida de otra manera. Pero eso es el caso de la historia, como sabemos, historia virtual. No sabemos nunca lo que hubiera ocurrido si realmente los acontecimientos hubieran sido muy diferentes. La realidad es que la historia que aquí nos revela por su providencia Dios nos sorprende a nosotros y a Esther. Realmente uno no imaginaba que esta fuera el desenlace de esta historia. Y si os fijáis, y esto es importante entenderlo, no ha pasado nada tremendamente significativo externamente. Ni el pueblo judío había sufrido ningún ataque, ni había habido realmente nada que afectara a la vida de Esther desde que subió a esta posición que tenía de reina. O sea, humanamente en la historia, aparentemente lo que nos narra este libro ocurre todo entre bastidores. Cualquier ciudadano que hubiera entonces en el imperio no hubiera sido consciente de nada de lo que hubiera pasado. No sé hasta qué punto fue público, supongo que sí, la muerte de Amán, ¿no? Pero como vemos, él se cuida mucho de las razones por las que él es ejecutado. Cuando estaba precisamente cavilando probablemente al salir fuera el rey qué hacer con Amán, ¿no?, a quien había ocultado su identidad al principio Esther, se juega mucho con el anonimato en esta historia, ¿verdad? Y cuando le empieza a contar la historia de lo que ha pasado, no le dice el nombre del villano, ¿no?, del malo, ¿no? Y hay siempre como un juego constante con los silencios, ¿no? Pero se lo pregunta directamente, ¿no? Y como en estas ocasiones, como ocurre con el profeta Natán, cuando David le dice, identifica finalmente el enemigo, podemos ver el rostro absolutamente pálido, demudado, absolutamente desencajado de Amán, al ser identificado él como el malo de la historia. Claro, las más terribles nubes oscuras se ciernen sobre él, ya no imaginadas, sino reales. Este es su final, esta es su destrucción. Así de repentino, de repente se ve pasado de la gloria a la ruina. Y para colmo, ¿no?, en lo que es un gesto desesperado, ¿no?, se echa a los pies de la reina. Él, que estaba absolutamente enfrentado a Mardoqueo porque no se postraba ante él, acaba postrándose ante la judía Esther para suplicar por su propia vida. Y claro, fue una de esas escenas sorprendentes en las cuales uno dice, tierra, trágame. En ese momento aparece el rey, está a los pies de la reina, que no podía ni acercarse, y claramente era para él como una violación. Por eso la causa por la cual Amán es probablemente no ahorcado, sino empalado, que era la muerte terrible que se daban entonces. Se ha buscado en la traducción un tipo de muerte un poco distinta, pero lo que vemos es que fue salvaje, ¿no? Fue una muerte cruel y que le vino precisamente
al ser descubierto, rogando por misericordia a la reina en ese momento dudoso. No sé cuántos habéis tenido la oportunidad de ver así, en algún momento, algún acto vuestro descubierto en un momento realmente poco previsto, ¿no? En el cual uno no sabe muy bien y tiene que explicar qué es lo que hace en ese momento, ¿no? Son ocasiones realmente vergonzosas. La vergüenza tiene una fuerza tremenda, ¿no?, en la vida de una persona, ¿no? Y cuando esto te ocurre, ¿no?, es que no sabes qué hacer, ¿no? Generalmente sabemos lo que decimos, ¿no? Espera que te explique, ¿no? O sea, normalmente intentamos de alguna forma dar justificación a lo que está haciendo, sea bueno o sea malo, pero intentamos de alguna manera con nuestras palabras salvarnos, ¿no?, del lío en que nos hemos metido en ese momento dudoso, ¿no? Y la providencia de Dios, claro, hace muchas veces, ¿no?, que en momentos de nuestra vida, cuando menos lo sospechamos, uno es descubierto. Esto nos ocurre no solamente en grandes escándalos que uno pueda ocultar en su vida, sino en pequeñas cosas. ¿Quién no ha hablado tantas veces hablamos, ¿no?, con nuestro esposo y esposa con un mal tono de voz, absolutamente molestos y fastidiados, y de repente te llama alguien por teléfono y te cambia la voz radicalmente, ¿no?, y empieza a sonar amable, ¿no? Pero ¿qué ocurre si en vez del teléfono es una persona que aparece por detrás, ¿no?, y la que te escucha cómo estás hablando, ¿no? De repente es como si viera otra cara de ti. Uy, ¿cómo habla este hombre, no? O sea, esto así no lo he oído yo nunca, ¿no? Y de repente vuelves la cara y ves la persona que te está oyendo, ¿no? Y entonces te das cuenta perfectamente, como en un instante, como en un momento, que hay una contradicción, que hay un conflicto en la forma que te comportas con otras personas, que te comportas con aquellos que tienes a tu lado. Y entonces la vergüenza te domina, te sujeta, no sabes realmente cómo poder explicar ese momento de tensión, ¿no? Que alguien ha sido testigo sin tú percibirlo, sin tú saberlo, que estás ahí. Y así Amán es descubierto en la providencia de Dios y encuentra una salida misteriosamente el emperador para poder ejecutarle. Claro, si él lo hubiera ejecutado por haber hecho el edicto que él mismo había decretado, claro, ¿cómo explicas eso? Que de repente se vuelve contra su propio ministro, el que le había dado autorización, a causa de algo que era su propia voluntad. No podía explicarlo, necesitaba otra explicación. Y la explicación perfecta que encontró por la providencia, diríamos por casualidad, ¿no?, es que estaba en esta situación vergonzosa con su esposa. Y entonces, claro, esto era intolerable. Entonces, por cuestiones ya propias del honor, acababa con la vida de él. Y es así como muere Amán. Pero claro, no es el final de la historia. Esto ha sido circunstancialmente, digamos, la manera en la cual Mardoqueo ha sido librado de esa amenaza que había, pero no es ni el final de Esther ni el final de su pueblo. O sea, vemos todavía que la historia no ha sido finalmente llevada a su desenlace. El capítulo que vimos ayer, por lo tanto, es como el eje en torno al que gira todo el libro, ¿no? Hay como un antes y un después. Y en la historia misma de la providencia de Dios es curioso que también hay como un antes y un después, ¿no? Hay un momento en el cual parece que se decide todo, ¿no? Pero luego hay otro tiempo hasta que finalmente entre ese ya y el todavía no, vemos la conclusión. Claro, la liberación de su pueblo todavía no ha llegado. Todavía Esther ni siquiera ha podido implorar por ella, ¿no?, o por su pueblo. Lo único que ha acabado es la amenaza de Amán, pero no el final de este decreto, que está en vigor, que continúa hacia adelante. Y como en el himno que hemos cantado, ¿no?, vemos que muchas veces la providencia en su misterio, ¿no?, es la dificultad que tenemos también para nosotros de esperar, de aguardar, ¿no?, en ese tiempo, ¿no?, entre la confianza que nos da, ¿no?, la intervención divina, ¿no?, la manera providencial en que Dios ha actuado y la conclusión final de las cosas, ¿no? Y esto es lo que vemos en estos capítulos, ¿no? Dice la reina apelando, claro, al interés propio del monarca. Claro, de otra forma no podría acercarse alguien a un rey pagano. Para ellos, como decíamos, lo justo o lo injusto, lo que era bueno o lo que malo, esto era muy relativo. La única lenguaje que entendían era su propio interés, ¿no? Por eso es que habla de esta manera Esther sobre la esclavitud de su pueblo, ¿no? Y le dice, bueno, si fuera solamente esclavitud no pasaba nada, ¿no? Claro, en el fondo ella misma era esclava, claro, estaba como un juguete del monarca a su disposición de qué esclavitud iba a liberar a su pueblo, si ella misma estaba sufriéndola constantemente desde que llegó al harem, ¿no?
En este sentido, no era la esclavitud lo que realmente le preocupaba y buscaba, era la liberación de lo que calificaríamos hoy casi de un genocidio, ¿no? De la muerte de todo un pueblo a causa de la identidad de ellos como judíos, ¿no? Y el rey, al principio, claro, parece mostrarse prometedoramente favorable. Pero hay giros en nuestra historia, como en el capítulo 2 que hemos leído, en que ya parece que no se sabe muy bien por dónde va a ir el rey, ¿no? Y le está diciendo, mira, ya te he dado bastante, ¿no? Te he dicho que te ofrecía lo que había, finalmente me han llevado, ¿qué es lo que quieres ahora, no? Y hay momentos en los cuales parece que la entrevista con Esther va a pegar ese giro totalmente al desastre, ¿no? En que finalmente no va a conseguir lo que ella quiere. Pero vemos que providencialmente, ¿no? En este último capítulo, ¿no? Finalmente encuentra la gracia, ¿no? Delante de los ojos del rey. Y le da así un decreto que no es una revocación del anterior, sino uno que se añade, nuevo, un edicto que no estaba. Es un edicto de autodefensa, básicamente, que no entraba en conflicto con el anterior. El otro era simplemente el dictado de su muerte y el otro era el derecho a defenderse este pueblo frente a aquellos que buscaran su muerte. Esto, claro, visto solamente en la circunstancia histórica en que nos encontramos, nos lleva a muchas preguntas, ¿no? Pensamos, ¿es esto lícito, no? ¿Cómo se puede entender moralmente? Pero para poder entender pasajes como este del Antiguo Testamento, tenemos que ver todo el cuadro y la perspectiva bíblica, que es de un continuo conflicto, de una continua lucha. Lo que está en juego, como decíamos ayer, entre Amán y Mardoqueo, no es solamente la vida de estas personas, es los pueblos que ellos representan, ¿no? Toda la herencia amalecita que desde Refidim en el Éxodo se había enfrentado al pueblo en el desierto y que desde los días de Samuel no había sido castigado a Agag, el agageo del cual venía Amán. Y todo lo que implicaba, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Y las promesas que Él le había dado y que están en conflicto continuo, ¿no? A lo largo de la historia, generación tras generación. Por lo tanto, tenemos que entender, ¿no? Que lo que ocurre en el Nuevo Testamento con la venida del Señor Jesucristo, como decíamos, no es que finalmente se entiende, ¿no? Que esta guerra o esta lucha, este conflicto, no era correcto, ni ético, ni moralmente aceptable, sino simplemente que ese conflicto, esa guerra, esa lucha, toma otro carácter, ¿no? Con la venida de Cristo Jesús. Y es por eso que los apóstoles enseñan, ¿no? Que estamos en un conflicto espiritual y que por lo tanto las armas que ahora utilizamos no son las de la carne, sino que son armas espirituales, porque ahora estamos en otro tiempo. No es que se haya condenado lo que hiciera el pueblo de Dios en el pasado, ¿no? Sino que estamos en el tiempo de su gracia en otra lucha con otras armas. Pero este no es el conflicto final. Claro, el Apocalipsis y la revelación de Dios nos muestra también que como aquel a que apunta aquí ahora a Mardoqueo en su exaltación, con esos vestidos puestos por privilegio real, se manchará de sangre como jinete, ¿no? En ese último conflicto en su segunda venida contra todos sus enemigos. No es que de repente en Apocalipsis vuelva otra vez al Antiguo Testamento, es que se cumple de alguna forma el propósito de lo que Dios ha mostrado de esa enemistad que hace imposible la convivencia, ¿no? Entre ese bien y ese mal por toda la eternidad. Para aquellos que tenemos una mentalidad pacifista, yo fui hasta objetor de conciencia en su día, con lo cual no tengo ninguna predilección especial por estos episodios épicos, no me emociono en los momentos de guerra, ni me parece que es algo particularmente maravilloso, ¿no? Pero claro, cuando pasan los años te das cuenta que este tipo de pacifismo adolescente y juvenil ni responde a la realidad, ¿no? En la que vivimos, ni responde a la justicia finalmente. Porque claro, lo que aquí se plantea no es si es lícito o no la violencia, ¿no? Sino si es justo. Esta es la cuestión. Entonces, lo que la Biblia muestra una y otra vez es que aquello que el ser humano, con su afán de violencia y su propia justicia hace, es injusto. Pero lo que Dios declara, ¿no? En su justicia, eso vemos que Él mismo lo sanciona. Y por lo tanto es la justicia verdadera, aquella en la que debemos creer.
Muchos, por ejemplo, se plantean entonces si el fin de los enemigos es verdaderamente una buena noticia, como veremos mañana, ¿no? Sin embargo, es curioso que incluso el mundo no creyente intuye, ¿no?, que hay algo malo, ¿no?, cuando el injusto queda sin castigo, cuando finalmente no recibe recompensa. En toda persona hay un sentido de justicia, incluso los niños, es curioso, ¿verdad? Como te dicen con toda pasión, no, pero esto no es justo. Claro, ¿no? Aquí lo que rige no es la gracia en su mente o el favor, no, es lo justo, ¿no? Lo que les parece que es una retribución que corresponde o no. Es como si estuviera tan imbuido profundamente en nosotros que tuviéramos cierta conciencia moral, ¿no?, de que finalmente el mal tiene consecuencias, ¿no?, de que realmente lo que vivimos en la vida no es un juego. Hay realmente resultados de lo que hacemos, ¿no? Y lo que vemos es que Dios en su providencia trata justamente con todos los pueblos. Calificar de genocidio las guerras del Antiguo Testamento es injusto. Primero porque desde el principio nunca fue una guerra racial. Pensemos en Acán, justamente después del Éxodo, ¿no? Ese principio de la guerra santa se introduce ya en Acán y el pecado que lo ocultaba, el botín que había guardado. Es declarado impuro y es de esta forma establecidos los términos legales de toda guerra santa, por la cual no podían tomar el botín, sino que debían destruir todo lo que implicaba a esas personas, ¿no?, a los suyos y el acto que suponía. Así vemos a lo largo de la historia que Dios finalmente, al final del Antiguo Testamento, se vuelve contra su propio pueblo. Hasta Jerusalén le hace guerra santa y manda a pueblos ajenos para acabar a su propio pueblo. Llamarle, como algunos libros y teólogos dicen, genocidio a esto, es absolutamente injusto. No se trata de una cuestión racial. No es la sangre, el linaje, la pureza de determinadas personas, ¿no?, la que está en juego respecto a otras. No se trata de simplemente de ser judío o no ser judío, ¿no? De lo que se trata aquí es realmente de que, como nuestro texto nos muestra al final, en los últimos versículos que hemos leído, la salvación viene por los judíos. Claro, cuando Jesús dice estas palabras, ¿no?, y los dice a aquella mujer samaritana, en nuestra mentalidad neotestamentaria nos choca, ¿no? Claro, la salvación viene por Jesús, no viene por los judíos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir Jesús? Lo que quiere decir el apóstol Pablo, ¿no?, cuando escribe a los romanos y les dice que de ellos, ¿no?, hemos recibido mucho de lo que ahora nos beneficiamos. Mucho de lo que ha sido realmente, finalmente, de bendición para nosotros ha venido en la historia por medio de este pueblo. Y el apóstol dice en Romanos, en primer lugar, su palabra. ¿Qué otro pueblo a lo largo de la historia ha conocido la revelación de Dios? Nada más los inventos y construcciones de su propia imaginación. La idolatría y el paganismo, esto es lo que vivía en la oscuridad todo ser humano. Abraham el primero, del cual forma este pueblo. Por lo tanto, Dios, cuando se revela a esta familia suya, ¿no?, y finalmente forma a este pueblo y le da esa revelación, ¿no?, se está mostrando por medio de ellos a toda la humanidad. Y esto es claramente visible, ¿no?, desde el principio del Génesis. El propósito de Dios para su pueblo es que fuera luz para todo el mundo. No que guardara, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, que escondiera esa luz, ¿no?, que la tuviera oculta y que solamente los judíos se beneficiaran de ello. Dios había levantado ese monte, ¿no?, donde estaba Jerusalén de Sión, para que fuera guía para todas las naciones, ¿no? Claro, el pueblo de Dios hizo otra cosa. Fue algo muy distinto, ¿no? Vemos que precisamente ellos mismos traicionaron, ¿no?, ese propósito y esa misión que Dios les había dado, ¿no? Y realmente, lejos de ser luz para las naciones, fueron vergüenza para ellas. Claro, a los ojos de los hombres realmente lo que estaba puesto en cuestión era la gloria y la honra de Dios, ¿no? Y es por eso que Dios destruye Jerusalén y Dios destruye tantas veces a su pueblo, ¿no?, aunque no acabe con ellos. Porque es su honra y su gloria la que le importa. No es la condición de ese pueblo, su raza o lo que eso signifique. Lo que le importa es Dios mismo y su nombre en medio del mundo. Y por lo tanto, aquel a quien apunta este libro de Esther, el mediador que necesitamos delante de ese reino universal y de ese su monarca eterno, lo que vemos que ha de mostrar, ¿no?, es precisamente el cumplimiento, ¿no?, de todo ese propósito de Dios desde el principio.
Si algo que caracteriza la enseñanza de Jesús en los evangelios una y otra vez, ¿no?, es que Él no viene a traer una nueva revelación, ¿no? Él viene a cumplir, ¿no?, lo que Dios había prometido y anunciado desde el principio y su pueblo no había mostrado. En un sentido podríamos decir que el Mesías se convierte en el nuevo Israel, ¿no? Es como la realidad encarnada, ¿no?, del cumplimiento de Dios en sus promesas en una persona, en un individuo, ¿no? Y Él actúa conforme a la justicia, ¿no?, desde su bautismo, ¿no? Así busca vivir una y otra vez conforme a esa ley, de la manera que su pueblo realmente no vive. Sí, están aferrados a leyes, a todo tipo de estatutos y reglamentos, pero el Señor les dice una y otra vez, pero ese no era el propósito de Dios en la ley, ¿no? Él decimos que es el intérprete máximo de la ley. Cuando Jesús nos dice algo sobre una ley del Antiguo Testamento, no da su opinión. Él da la autoridad última frente a todo escriba, frente a todo estudioso. Por eso es que no invoca sus nombres en su enseñanza. Y sus contemporáneos se sorprenden por qué no habla como los otros rabinos, ¿no? Y dice, este dijo esto y este dijo el otro. No, porque su palabra es definitiva, es autoridad última. Por lo tanto, la cuestión no es si Jesús desobedeció o obedeció a la ley, ¿no?, sino todo lo contrario, ¿no? De qué manera cumple perfectamente esa ley como ningún otro la había cumplido. Y por eso, para entender el propósito de Dios en el Antiguo Testamento, no tenemos que mirar en primer lugar a la tradición judía. Claro, muchos cristianos se ponen a leer la Misná y el Talmud y a intentar leer la tradición judía a ver si entienden mejor la Biblia. Claro, ¿qué nos enseña Jesús? Que no entendieron nada. Absolutamente nada. O sea, si te acercas a la tradición judía, no comprenderás una versión más fidedigna y completa de lo que verdaderamente Dios quería decir, sino la completa distorsión y trastorno que la humanidad ha hecho con la revelación de Dios desde el principio, ¿no? Esto es lo que nos muestra claramente el Nuevo Testamento. Dice el apóstol que tienen como un velo sobre sus ojos. No pueden ver, no pueden entender, no disciernen realmente lo que Dios en su propósito les ha mostrado. Por lo tanto, Dios abre un nuevo camino y un nuevo reinado. Y nuestro texto tiene también el contraste claro entre este rey Asuero, ¿no?, y el rey al que conocemos y servimos por medio del Señor Jesucristo. Hay una debilidad en este emperador, ¿no? En cierta forma es como tantos gobernantes, va al aire y al giro de la veleta que le acompañe, ¿no? Y lo que busca es simplemente soluciones pragmáticas a sus problemas. Cómo volverse atrás, quedar bien de alguna forma, intenta encontrar su manera y la busca y de alguna forma incluso la encuentra en el caso de Amán. Pero es un hombre débil. Por eso cuando en este último capítulo, ¿no?, ya le confronta a Esther, ¿no?, con la necesidad que tiene de liberación de su pueblo, ¿no?, les dice ya el rey, bueno, tomar mi anillo y decretar lo que os parezca, que yo lo sellaré y lo firmo. Ya un absoluto desinterés completo ya por lo que iba a ser las decisiones que él iba a tomar. Tristemente esa es la decepción que muchos se llevan cuando leen la historia. Claro, incluso los grandes dictadores y muchos de los poderosos. Os asombráis a veces el desinterés completo que tenían sobre su gobierno, sobre su reino, ¿no? Casi eran los subalternos, ¿no?, los trepas que tenían al lado, la gente que buscaba su lugar, la que hacía muchas veces las decisiones en vez de ellos, ¿no? Porque ellos estaban ocupados en otras cosas, tenían otros intereses mayores que lo que podía ser el reinado o el gobierno de su pueblo. Y este hombre tremendamente débil, ¿no?, contrasta completamente, ¿no?, con el rey y señor a cual servimos, que tiene una mente fija, ¿no? Sus discípulos una y otra vez le dicen, pero ¿cómo vas a ir a Jerusalén, ¿no? Si esto es el final, no tiene sentido. ¿Qué significa un Mesías crucificado? Es una contradicción. ¿Qué reinado vas a traer a este mundo si te entregas en manos de tus enemigos? Pero él, como obcecado, ¿no?, tiene una misión, tiene una hora, tiene un día, en su cabeza solo piensa en un propósito con el cual ha venido a este mundo. Y no permite que nada le desvíe. Incluso aquellos sus discípulos, seguidores como Pedro, ¿no?, ve como si fuera Satanás mismo detrás de él, intentando desviarle y llevarle por otro lado, ¿no? Y continuamente no pierde de vista y orientación el propósito justo, ¿no?, que ha venido a cumplir a este mundo. ¿Qué diferencia, no?, con gobernantes y reyes como Asuero? El Señor tiene una voluntad firme, pero esa voluntad, además, vemos, es una voluntad de gracia. Él no es un rey, como vemos en Asuero, caprichoso, que simplemente está buscando su propio interés,
sino que, como dijimos, ha dado su propia vida en favor de su pueblo. ¿Qué otro rey hay semejante a este? El contraste, por lo tanto, entre Asuero y el rey al que nosotros servimos por medio del Señor Jesucristo, que es verdaderamente al cual todos los reinos de esta tierra les serán dados, y todos se doblegarán y confesarán que Él, y solamente Él, es el Señor, no puede ser más grande. Es un rey ciertamente de amor, un rey que muestra su favor de una forma como no podemos entender e imaginar. Nuestra historia nos muestra así cómo verdaderamente el reinado que ha venido a traer el Señor Jesucristo no se puede confundir con los reinos de este mundo, con los poderes que ahora hay. Y esa ha sido muchas veces la tragedia de la Iglesia. Ha tomado como modelos esos reinos. Muchos de sus discípulos, incluso de Jesús, pensaban en esos términos, ¿no? Le decían al Señor cuando iban de misión: y pediremos a Dios que traiga truenos y que haga caer su fuego sobre esta nación y este pueblo que no se arrepiente. Haremos finalmente que caiga el castigo y la destrucción, ¿no? Y el Señor Jesús le decía: no sabéis a quién servís. No conocéis realmente lo que es mi reinado, ¿no? Y una y otra vez discuten entre ellos, ¿no? ¿Quién va a tener el segundo lugar, ¿no? Y el tercero, y cuál va a estar, en qué posición en ese reino finalmente. Realmente era deprimente. Los propios amigos de Jesús parecían los últimos que habían entendido nada de lo que ese reinado significaba. ¿Qué gobierno iba a establecer en este mundo, ¿no? ¿Qué reino iba a hacer con semejante material? Realmente no servían de mucho. Por eso quiero acabar meditando, ¿no?, sobre lo que significa la fidelidad de Dios en las promesas del cumplimiento de su reino. En esta vida estamos llenos de incertidumbres, como decíamos al principio, y no sabemos qué va a ser de nosotros. Empezando por nuestros propios hijos y familia, qué será de sus vidas, ¿no? Uno teme muchas veces en su mente, ¿no?, los más tremendos peligros, ¿no?, todo lo que puede ocurrir con ellos. Pero Dios desde el principio, ¿no?, desde la familia de Abraham, ¿no?, le dijo también a sus hijos, ¿no?, que tenían promesas para ellos y para sus hijos, ¿no? Y por lo tanto el creyente no es simplemente el de su deseo, lo que le gustaría o quisiera, ¿no?, cuando busca el bien de sus hijos. Es el propósito de Dios como un padre. Igual que es un padre para nosotros, quiere serlo también para los nuestros. Y por eso debemos aferrarnos también a esas promesas, confiar, ¿no?, en que igual que Dios quiere ser nuestro Dios, quiere también ser el Dios de nuestra familia. Y si esto ocurre así, en el ámbito personal y familiar, ocurre también en el ámbito de la Iglesia. Cuando vemos la situación de la Iglesia, contemplamos, desde luego, no tenemos el mejor material. Muchos pastores, por lo menos en mi caso, tienen mucho que desear, ¿no? Realmente no somos ni ejemplos ni de padres ni de pastores. Con este material, ¿qué futuro tiene realmente el pueblo de Dios en este mundo? No mucho humanamente. Analizamos la realidad de lo que es la Iglesia y qué somos, ¿no? 4 gatos, ¿no? Realmente insignificantes a los ojos de este mundo, ¿no? A veces la gente nos llama evangelistas, ¿no? Y les podríamos decir, bueno, los evangelistas son 4, nosotros somos pocos más, ¿no? Pero realmente somos evangélicos en vez de evangelistas, ¿no? Pero evidentemente que no somos alguien con lo que el mundo cuente, ¿no?, con lo que el poder de este mundo le disponga. Le trae sin cuidado lo que nosotros pensemos sobre ningún tema. Realmente les da lo mismo la opinión, declaraciones, manifestaciones, porque no somos nadie a sus ojos, no representamos nada. El Señor, cuando hablaba, por lo tanto, de esta semilla de mostaza, ¿no?, y la conspiración que significa su reino en este mundo oculta a los ojos de la humanidad, nos habla de ese contraste tremendo, ¿no?, entre lo visible y lo invisible, ¿no?, lo que es tan pequeño, ¿no?, que es despreciable e ignorado, ¿no?, y que sin embargo crecerá en sus promesas, ¿no?, hasta ser un gran reino que cubrirá su creación como las aguas cubren el mar. De un extremo a otro extremo brillará su gloria. Y por lo tanto, cuando servimos en su iglesia y cuando miramos el futuro de su pueblo, no tenemos que mirar solamente la realidad visible, lo pobre, realmente frágil, lo limitado de nuestros recursos.
Tenemos que mirar con esas promesas, ¿no?, que el Señor nos muestra en su palabra, a un futuro que aún ha de llegar. Y esto no solamente con nuestros hijos y con la Iglesia, lo es también personalmente. ¿Cuántas veces no pensamos que ese mal y pecado que hay en nuestras vidas finalmente acabará con nosotros? Es demasiado grande, demasiado fuerte. Eso que ocultamos y escondemos puede llegar finalmente a estallar y a destruir toda nuestra vida y de los aquellos que queramos. Y nos sentimos cautivos por ese engaño. Estamos realmente prendidos por la idea de que no tenemos salida. Lo único que podemos hacer es como nuestros antepasados en el Edén, escondernos y ocultarnos, porque realmente no hay quien dé la cara con este desastre de vida que tenemos, ¿no? Si la gente supiera cómo somos, ¿no?, qué es lo que diría, ¿no? Como enseñaba aquel maestro bíblico de la antigüedad, ¿no? Cuando hablan mal de ti, ¿no?, piensa qué dirían si supieran realmente cómo eres tú. Y desde luego que no sé si será consuelo, pero desde luego te apunta a una gran verdad, ¿no? Te muestra finalmente lo poco que sabemos los unos de los otros, ¿no? Lo poco que nos conocemos realmente. Crees que sabes quién es alguien, pero ¿qué sabe realmente de esa persona? ¿Qué es lo que hay en su interior, ¿no? Pero el Señor nos muestra que Él nos conoce mejor que nosotros, a nosotros mismos. Él no esperaba más de Esther o Mardoqueo y los personajes de esta historia que podemos esperarlo nosotros. ¿Os creéis que a él le sorprendía? Y dijo el Señor, pero hombre Mardoqueo, esto de ti no te lo esperaba. Después de todos los beneficios, privilegios que te he dado, ¿cómo estás a esta altura de los acontecimientos? Al Señor no le asombró nada lo que era la vida de ellos, cómo habían comprometido toda su identidad, silenciado quién es Él. Saben perfectamente cuando callamos y no decimos que somos cristianos, ¿no? Cuando preferimos silenciar nuestra fe, ¿no?, para no tener problemas y para estar acomodados al mundo. El Señor lo sabe, los demás no. En la iglesia sí, que el Señor te bendiga y todo lo que quieras, pero realmente fuera de ella es otra historia, nuestra vida. El Señor, sin embargo, conoce, Él sabe. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado y conocido delante de Él, ¿no? Y lo maravilloso de nuestra historia es que Dios quiere usar un material así, para su gracia y su propósito. Claro, nosotros diríamos, con esta realidad que tenemos, ¿qué podemos esperar? Nada. Pero el Señor ha querido que de lo que es nada, hacer todo. Y los que no son nada, sean todo para Él. Y no son muchos sabios, no son muchos ricos, no son muchos poderosos lo que el Señor ha llamado, dice el apóstol a los Corintios, pero por su gracia es la realidad de lo que somos delante de Dios. Y con Él vemos que no somos poco, sino que somos todo. El Señor ha prometido todas las riquezas, la gloria y el poder de su reino a su pueblo, por su sola gloria y para su nombre. Por lo tanto, debemos aferrarnos a esas promesas y confiar, ¿no?, en que verdaderamente Dios intervendrá. No sabemos en este punto de la historia qué pasará cuando su pueblo sea atacado, si realmente podrán defenderse, si finalmente no pegará un giro las circunstancias, ¿no?, y toda esta historia no acabará. Pero como decíamos ayer, conocemos el gran spoiler, sabemos el final de esta historia, y lo que puedo decir es que acaba bien. Y debemos creer y saber que esto es una verdad tan cierta como lo es nuestra vida ahora. Que no es como nos gustaría que fuera, ojalá quisiéramos, ya desearía yo que ese fuera el final, sino que Dios ha prometido que ese es el final para su pueblo, cuando servimos a ese su Rey, el verdadero Rey de gloria, el Señor de señores. Cuando, rendidos ante Él, ¿no?, reconocemos que Él puede guardar y proteger a su pueblo mejor que nosotros. Que por muchos que sean nuestros pensamientos, estrategias, la manera en la que logramos maquinar alguna forma para liberar a su pueblo, Él tiene siempre un camino mejor. Y nos muestra que, aunque debemos esforzarnos, sería también un error juzgar todo lo que Esther hace, ¿no? No quiero dar esa impresión de que todos los esfuerzos, cuidado, la manera en la cual con tanto tacto se dirige estuviera equivocada. El texto no lo juzga, por lo tanto nosotros tampoco debemos juzgarlo. El Señor nos dice que hizo lo que pudo hacer. Pero no olvidemos precisamente la lección que esto implica. Debemos hacer lo que podemos hacer, pero el Señor y su mano poderosa es la que dará finalmente la salida y el bien que esperamos. Y en ese equilibrio tenemos que vivir, ¿no?
entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Sería necio sacar como conclusión simplemente siéntate y llora, que el Señor ya te traerá su liberación. Así desde luego no lo entendieron ni Mardoqueo ni Esther, ¿no? Hicieron todo lo posible, se pusieron realmente en marcha para buscar el bien de su pueblo. Y no vemos que esto sea juzgado, que se diga que sea pecaminoso, ni carnal, ni algo propio realmente que no corresponde a su reino. Lo que vemos es que Dios trajo su manera de salvación soberanamente y lo hizo cambiando la mente del soberano y esto cambió todas las cosas, ¿no? Pero debemos, mientras tanto, esforzarnos y saber que el Señor acabará esa obra que Él también ha empezado. Él terminará lo que ha iniciado. Vamos a pedirle al Señor que confiemos así en sus promesas.